amigos, en el Miniceta de hoy, último de esta semana, vamos a hablar de la carrera que disputamos en Maranello, la PN Racing World Cup 2015. Que... En italiano, Maranello. Maranello, sí. Sí, es que Uri ha aprendido idiomas este fin de semana. Ya dominaba el inglés y ahora ya domina el italiano, entre otras. Pues bien, vamos a hablar de algunos aspectos que nos llamaron la atención de esa carrera. La verdad es que ha sido un evento bestial, nunca se habían concentrado tantos pilotos en una carrera de minicetas. Más de 130, ¿no? Más de 130 pilotos, que claro, no todos hacían una sola categoría, o sea, la mayor parte de ellos yo creo hacían más mínimo dos o tres. Imaginaros el gentío que había en esa carrera. No, espera. Imaginároslo. Parar un momento, imaginároslo. Vale. Ya está, ya se lo han imaginado. No os lo habéis imaginado. O sea, estamos hablando de muchísima gente junta, con una emisora en la mano y un miniceta en la otra. O sea, espectacular. O varios minicetas en la otra. Sí, hacían dos categorías. Bueno, se trata de que os comentemos algunas de las cosas que nos llamaron la atención, como os decía, puesto que en esta carrera pues han pasado cosas... Vale. Yo no me lo voy a sacar de la cabeza. Esto no va a parar de sonar durante esto que habéis oído creo que es la frase que más se repitió en la carrera. Esta voz que oís es la del speaker. Es un chico además muy conocido en Europa sobre todo, pero también fuera por el tema de que es speaker profesional dentro del mundo radio control. Muy bueno, por cierto. La verdad es que hacía de hombre orquestra, pobre, porque estaba mirando los tiempos, cantando Stops and Go, que hubo pocos, pero hubo alguno. Y él tenía una norma, y es que para que la gente le entendiera, tenía que decir la misma palabra 5 o 6 veces. Si la decía una vez, si decía, por ejemplo, cuando estábamos en una manga de entrenos, decía... Everybody stop, stop, stop. Y solo decía una vez, decía stop, nadie paraba. Si decía 4 o 5 stops seguidos, entonces la gente paraba. Y claro, todo lo repetía 5 veces. La cabeza sí. Nos quedó. No, la verdad es que lo hizo muy bien, un chico súper simpático y además la verdad es que también era un poco pues pluricultural, porque el chico hablaba inglés, hablaba un poco español, hablaba italiano, o sea, el chico se nota que va muy rodado y la verdad lo hizo muy bien. Podéis ver imágenes de la fotografía que se hizo de grupo, aquí veis la cantidad de gente que había y la cantidad de coches. Yo creo que tampoco se había visto nunca una parrilla con tantos coches, mezclados de todas las categorías, pero es que era bestial. Una carrera con tanta gente pues comporta también una serie de inconvenientes. A ver, el ambiente es muy bueno, conoces a mucha gente, algunos ya somos viejos conocidos, reencuentros importantes como el de Hideaki Saiki, el piloto que viene de México, que creo que se llevaría el título al piloto que ha viajado más kilómetros. Bien, pero como os decía, también hay una serie de inconvenientes. Uno de ellos es el tiempo de uso de miniceta. Claro, pensar que con tanta gente y al tener solo una pista, el tiempo de entreno es limitado porque hay mucha gente, muchas categorías y entonces pues pasa un poco el factor ese que a veces hemos comentado de que no hay suficiente tiempo para entrenar. ¿Por qué? Porque claro, pues cada uno tiene su tiempo en cada categoría y además se junta que en el momento de los entrenos libres hay muchísima gente con las emisoras encendidas y ya se crean problemas de saturación de la banda de 2.4 SF. Y la verdad es que es un poco complicado si el coche no te funciona. Si tienes la suerte que el setup que ya traes de casa ya funciona bien, no tienes tantos problemas. Pero como nos pasó a nosotros, el setup no acaba de ser lo suyo, pues nos faltó tiempo para conseguir adaptar un poco el coche a las condiciones de la pista. En resumen sería que si vienes con los deberes hechos, si has entrenado en una pista similar, si tienes un setup bueno de entrada, progresa rápido. Pero en el caso de que tu setup no sea exacto o que tengas algún factor que no te deja ir rápido, en 1, 2 o 3 categorías, da igual, falta tiempo de rodaje, falta tiempo de probar en esa misma pista que es la que vamos a correr y que luego pues te permita evolucionar y hacer unos tiempos buenos. Por esa misma razón había pilotos que corríamos más de una categoría, sí, el hecho de correr... para tener tiempo de rodar la pista, y a lo mejor sacrificas una y bueno, pues te esfuerzas más en la que realmente quieres. De hecho, esto condiciona un poco los resultados también, porque el hecho de haber podido entrenar más con un coche o más con otro, o que uno funcione bien y el otro no, que nos pasó en algunos casos, pues hombre, condiciona un poco. Ese es el único pero, ¿no?, que podríamos darle al hecho de que tenga tanto éxito esta carrera. Porque... Y que no estamos hablando de un problema de la organización, estamos hablando de un problema de una carrera de más de 130 personas que se realiza en 3 días. Es un poco lo que pasa con las SNS. Y que la solución no debe ser
que la carrera sea de 5 días. No, estamos hablando de una carrera de minicetas que es como las que hemos hecho siempre, que se llevan a cabo de viernes a domingo, y hay que buscar una fórmula que permita pues que además de rodar en las diferentes categorías unos cuantos entrenos libres y las clasificatorias y las finales, además pues haya un poco de tiempo para poner las máquinas a punto. Bueno, es el continuo aprendizaje que nos permite el ir a una Copa del Mundo, ¿no? Fijaros en un detalle muy concreto, por ejemplo, motor brushless, motor brushed. Muchos íbamos con brushless. ¿Por qué? Pues porque es la novedad, porque pensamos que corren mucho más. La pista era enorme. La recta eran 19 metros. Podéis ver en las imágenes que eran 19 metros de pista, de recta, más una zona revirada que al principio sí que era un poco delicada, pero que después se volvía rapidísima. Sobre el papel los brushless tenían que arrasar. Y no fue así. No fue así. De hecho, en mi caso concreto, acabé corriendo con las dos categorías con el mismo chasis, con el mismo coche. Básicamente era un Brushed que tenía yo para Le Mans, para la categoría Le Mans 50, y al final, cambiando toda la parte trasera y la pestaña del morro, usaba la trasera del modificado. Otra vez. Bueno, ¿lo explico o paro entonces? Bueno, aprovecharé, ya que te han hecho parar, para decir que Uri nos vendrá a enseñar sus dos coches. Sus dos coches que acabaron siendo uno. Pero bueno. Enseñar. Sí. Esto que dicen nos lo enseñará en el siguiente vídeo. Puedes continuar, con el permiso del señor director. Vale. Seguro, ¿eh? Vale. Sí. Pues básicamente hicimos eso. Cogimos la trasera del modificado y como había mucho espacio entre mangas y tal, era fácil pues tener tiempo de sacar lo que era la trasera, cambiar la morrera y hacer las dos categorías con un solo coche. Al final en modificados corrí con un Brushed, con un 33, y la verdad es que no faltaba potencia. Ni faltaba potencia ni faltaba punta. Íbamos sobrados. Todo este embrollo, todas estas pruebas se hacen en las clasificatorias o se hacen antes en las pruebas, pero es que el tiempo de prácticas, el free practice, fue era tan tan corto, mínimo que lo tenías que hacer ya en las clasificatorias. Y decidir si un coche con el otro. Claro, y te la jugabas, porque no acaba siendo exactamente igual el comportamiento de uno y del otro, por el freno motor, etcétera, etcétera. Así que, bueno, al final tuvimos que tirarnos un poco a la piscina y decir, bueno, pues cambiamos. David siguió con el brushless. Básicamente porque solo tenía ese. Básicamente. Yo sí que hice el cambio. Yo dije, bueno, voy a cambiar y a probar. Y a mí me gustó más. Personalmente me gustó más. De todas maneras, el resultado tampoco creo que hubiera variado mucho, porque diría que subí 2-3 puestos el ir con el brushed en vez del brushless. Una cosa curiosa que creo que es bueno destacar y que tiene que ver con la elección de motor, seguro, es que se dio en esta carrera una cuestión que no había pasado nunca en ninguna carrera PN Racing mundial, y es que un coche stock con un motor 70P de PN Racing, un 70 turns, hizo las mismas vueltas que un modificado, o sea que un coche con motor libre prácticamente. Claro, aquí la gente puede pensar, bueno, es que los modificados no iban deprisa, ¿no? Es que el stock iba muy rápido. O sea, nunca habíamos tenido unas categorías stock que funcionaran tan bien. También es de hecho a que la gente, sobre todo del norte de Europa, de Finlandia y demás, venían con unas preparaciones que daba miedo. Y está el tema. Los que habían hecho los deberes, los que llevaban todo controladísimo, y ahora os explicaremos un poco qué es este todo controlado, estaban delante desde las primeras mangas, y los que veníamos con la tarea a medias, pues claro, nos costó mucho poder subir, porque es que cada prueba que hacíamos, a lo mejor, en mi caso que corría 2 categorías, pues claro, disputaba 5 minutos por la mañana de una categoría y de la misma categoría 5 minutos por la tarde. Tú fuiste un poco desobrado y dijiste, ya que de esto me salto una manga. Incluso me salté una, porque estaba despistado con David, te toca correr ahora. ¿Ah, sí? Bueno, de hecho ya tendrías que estar corriendo. Ah, bueno, da igual. Ahí que se come pizza, y en el momento que ponían la pizza, pues claro, uno se despista. Que se pare todo. Se pare todo. ¿En qué fueron mucho mejores los pilotos que estuvieron delante? Sobre todo la gente que venía de Finlandia. Tema baterías. Bueno, ellos, estuvimos hablando con ellos ya de otros años incluso, y cada año van siendo un poco más, pues quizá frikis, ¿no?, con la elección de tanto de baterías Son como muy de profesionales a la hora de correr. Bueno, le dedican muchísimas horas y eso se nota, porque le dedican muchísimas horas sobre todo al stock, en modificado y en Pankar, que Pankar en teoría debería ser el máximo exponente en cuanto a potencia y preparación. Ahí no ganó ni un finlandés ni ganó Gara Matsushima, que hizo una gran carrera, y con un Brushed además ganó.
Lo que en las categorías, sobre todo en donde hay igualdad de motores, tanto en Le Mans Pro Stock como en Stock, allí sí que esa manera que tienen ellos de trabajar les daba les daba un plus de velocidad, de paso por curva, de potencia, y pues en selección de baterías, hacían unas selecciones de baterías, pero brutales, además con una tecnología que se han hecho ellos, además, que se la han fabricado, que daba miedo. Porque... Con mucha disciplina. Sí, sí. Apuntaban cada carga de cada elemento que le hacían. Evidentemente llegaron a la carrera, esos 3 días de carrera llegaron con los packs nuevos a estrenar. Habían hecho ya los 2-3 ciclos y habían anotado los datos, sabían qué elementos eran buenos, pero venían con packs nuevos. La verdad es que cuando preguntaban, porque hubo algún piloto que se quedó sin pilas, y evidentemente se quedó sin pilas en una manga porque iba con un motor de escobillas, no con un brushless que casi no consumen. Yendo con un motor de escobillas, se estaba repartiendo y se quedó en una de las mangas, sí, en una de las finales, le faltaron 1 minuto y medio. Claro, todo el mundo se acercó a ver qué pasaba con sus baterías de 900 y claro, quedaron perplejos. Iba con unas Orion, si no recuerdo mal, ¿no? Y se quedaron perplejos de que las baterías no fueran nuevas. ¿Cómo que no llevas baterías nuevas? No, hombre, son baterías buenas que me han dado un buen rendimiento este año. No. Aquí venimos con baterías nuevas. Casi que era yo de, loco, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Te vas a hacer daño. Que tienen un mes, un mes. La verdad es que controlaban todos los aspectos. Nivel de chasis, ellos llevan con estos chasis fabricados con impresora 3D, que les da muy buen rendimiento, un paso por curva muy rápido. Sobre todo porque lo tienen muy trabajado. Sí, porque la puesta a punto no es fácil. No es fácil, es una puesta a punto que para un novato, pues hombre, sí, debe funcionar, pero vimos muchísimos ajustes y eso también es un problema. Lo sabemos de la experiencia de una suspensión de doble brazo de PN Racing, por ejemplo, o un tridamper que ya habíamos usado hace tiempo, y esas son piezas que funcionan muy bien, pero requieren muchísima preparación y ser muy fino a la hora de ajustarlos. El tema de neumáticos también fue decisivo. Sí, pero nos pensamos que iba a ser más. Porque no es que hubiera mucha diferencia, había neumáticos que venían de Italia, había neumáticos que venían de Estados Unidos y sinceramente no había muchas diferencias. Lo que había diferencias es a la hora de elegir el que tenías que montar y en qué estado tenía que estar. Nosotros, por ejemplo, y algunos otros pilotos de PN Racing tenían todos el mismo problema, y es que el coche empezaba a girar bien cuando ibas a buena velocidad, pero cuando desacelerabas, cuando estabas ya a media curva y tenías que cortar un poco de gas porque si no te ibas, entonces el coche se cerraba. Tenía demasiado grip y eso nos pasó a varios. Sí. El que acertó el neumático y el estado pues se lo llevó bien y el que no. Pero este problema también lo tenían pilotos de otras marcas. Incluso Uri observó una cosa muy interesante, y es que algunos pilotos que llevaban este chasis hecho en impresora 3D, que llevaban neumáticos italianos, iban con muy poco giro. Hablamos de radio. De radio de giro. Si daban un golpe, tenían casi que maniobrar para poner el coche en la pista, porque si giraban el coche no salía de enfrente de la protección. Eran coches que tenían mucho grip mecánico, o sea, físico, ¿no? De que el neumático tenía mucho grip, y para intentar compensar un poco, pues tenía muy poco radio de giro. ¿Qué pasa? Cuando el coche iba lanzado les ayudaba, porque pese a tener poco radio tenía mucho grip, pero luego en el momento que tenían un golpe con una valla les costaba salir. Así que, bueno, fue uno de los aspectos que más nos chocó, pero bueno, implica también, como decíamos antes, el nivel de preparación. Ellos ya sabían a lo que iban y habían hecho muchísimas pruebas. Pensar que esta gente ha probado todos los neumáticos que hay, en todos sus compuestos, en todos los diámetros, en todas las condiciones. O sea, hacen unos dosieres, porque además hacen dosieres, de pruebas, de todas las pruebas que hacen, y hacen unos dosieres que parecen un ladrillo. Entonces, esa gente trabaja muchísimo. Aprovechando los dosieres, no vamos a hacer un dosier nosotros, vamos a dejarlo aquí. Esta es la primera toma de contacto para los que no habéis visto nada. Ya hablaremos de ellos. Haremos otro vídeo, si os parece, en el que explicaremos más cosas de la carrera, cómo se organiza la pista, los reglajes, el tema de las verificaciones, la tienda, cómo lo montaron todo. Y en próxima entrega pues podréis ver más imágenes y más comentarios nuestros, un poco de conclusiones que hemos sacado estos días dándole vueltas a lo que nos ha pasado allí. Por cierto, ¿viste algún Ferrari tú? En la calle o bueno, en pista. En todos lados. No. Apenas había, ¿no? Sí, y el color rojo tampoco es que no era predominante tampoco. En fin. Yo me quedaría con eso, Si os ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Si no, darle al... Everybody stop. Bueno,
como dice Lea de esto, lo dejamos aquí, así Dejamos aquí. sigue. Sí. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y compartid el vídeo en vuestras redes sociales para que llegue a más aficionados. De Italia también, de Maranello, aficionados a Ferrari. Todos ellos. Nos vemos en siguientes vídeos. Mandaros vuestros comentarios si tenéis preguntitas, ¿vale? Intentaremos contestarlas en los siguientes que hagamos, pues tanto de coche como del evento. Chao, chao. Chao. Chao, bambinos.